Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con estos spoilers para los especiales de la serie Yale Dangerous Queen. La botella de brandy casi se resbaló de las manos y la otra mitad casi se estrelló con el suelo. Justo cuando Queen de repente movió sus brazos alrededor de la cintura de Bonita y la levantó sobre su regazo sin previo aviso. Queen, ¿qué sucede? Me asustaste. Casi se cae la botella. Entonces conseguiremos otra nueva. Espera, ¿acaso crees que tienes derecho a quejarte? Queen le recordó a su compañera que ahora el privilegio del egoísmo le pertenecía únicamente a ella. Queen, no quiero esto, por favor, no lo arruines. Bonita sabía que retirarse no la llevaría a ninguna parte, así que optó por un enfoque más amable. Date prisa y dame de comer. Si no lo viertes en el vaso, te lo echaré encima. Y eso no te va a gustar. La que estaba sentada en su regazo frunció los labios, intentando calmar sus manos, temblorosas para servirse la cantidad justa de brandy. En cuanto al libro, se había caído al suelo y permanecía intacto, desde que Queen le había subido a su regazo. Viértelo bien, no lo derrames. Bonita quería quejarse. ¿Cómo podía verter correctamente con las manos de la otra persona, estando dentro de su camisa, alternando entre presionar y molestar, para luego deslizarse hacia arriba, para tocar su parte superior? Pensaba que Bonita era un monje o algo por el estilo, alguien insensible a esos toques. Y entonces, en un fugaz momento, presionó la punta de sus dedos en esa zona de Bonita. El vaso que había intentado beber hace algunos segundos se volcó, derramándose sobre ella. La joven oyó a su pareja hacer sonidos de emoción. No era difícil adivinar que había sido intencional desde el principio. Queen, derramaste todo el brandy. ¿Qué debería hacer ahora? Queen levantó la cabeza para mirar a quien estaba sentada en su regazo. Una vez más sus manos continuaron explorando a la otra persona, contradiciendo por completo la expresión tranquila de su rostro y la mirada indescifrable. Te lo limpiaré, Queen. No, hazlo de otra forma. Preparé el brandy para beber. Para nada más, dije. Tan pronto como se pronunciaron sus palabras, el espacio entre ellas quedó en silencio. Bonita apretó los labios. El sonido silencioso de Queen demostraba su profunda emoción con cada tarea que cumplía Bonita. Finalmente se exploraron hasta llegar a ese punto. Es hora de vestirte. Bonita respiró con dificultad. La pequeña persona se levantó para sentarse erguida, aún respirando difícilmente. La joven observó a su novia ajustar las correas como si fueran un cinturón y acercar la pequeña bola redonda a sus labios con una mirada tierna. Su mente todavía estaba mareada por el alcohol, pero ahora estaba a punto de verse aún más abrumada por el veneno intoxicante llamado amor, dejando su cuerpo completamente incontrolable. Abre la boca y tómalo. Queen ajustó la mordaza con cuidado, asegurándose que su novia no sentía dolor después. Luego vinieron las ataduras. Queen se encargó de todo rápidamente. Bonita aún respiraba con dificultad. En ese momento no parecía diferente a un conejo derrotado, atrapado por un cazador listo para ser destrozado. Esta es la campana. Toca como si quisieras dar señal roja. Tócala solo si de verdad no aguantas más, ¿entendido? Bonita sintió agarrando la campanilla con fuerza. Ella siempre había resistido el egoísmo de Queen con la misma fuerza, y esta vez no sería diferente. No se iba a dejar ganar. Bonita ya lo había dicho antes, en esa cama y en la reina, incluso ahora. Aunque parecía un conejo derrotado, era en parte porque había accedido. Cuando todo estuvo listo, Queen se levantó y se quitó la ropa con calma, sin apartar la mirada de su novia. La comisura de sus labios le dolía ligeramente por haberle dado cariño a Bonita tantas veces. Acuéstate boca abajo en el centro de la cama. La última herramienta del día quedó a su alcance. Queen también agarró ese aparato y solo imaginar a Bonita usando ese dispositivo era suficiente para hacer temblar su emoción. Solo pensarlo fue suficiente para hacerle perder casi el control. Bonita respiró con dificultad. Ahora estás babeando. ¿Por qué me bloqueaste la boca? Solo lo vas a usar por una hora. Luego te la voy a quitar. Bonita sintió de inmediato. Ya le dolía la boca. Si tuviera que morder toda la noche no sobreviviría. Bonita sintió de inmediato. Ya le dolía la boca. Si tuviera que morder toda la noche no sobreviviría. Bonita hizo sonido levemente cuando esa pequeña cosa golpeó suavemente una parte sensible de ella. Lágrimas brotaban en sus ojos, no de dolor, sino de una emoción desbordante. Los labios de Queen exploraban esa zona. Bonita se puso tensa. Temblaba completamente de una emoción y la sensación le incomodaba, pero era algo que le gustaba. Aunque lo consideraba un castigo, Bonita sabía que su cuerpo debía estar completamente preparado. Los dedos guiarían el camino
allanando suavemente el camino para ese juguete más grande y emocionante que estaba por venir. Si no puedes con todo, entonces di las palabras claves, ¿entiendes? Bonita no respondió, solo dejó escapar un suave sonido, pero eso bastó para que asintiera. Quinn tomó ese aparato y lo presionó para apagarlo. Si te duele algo, tienes que decir las palabras, no fuerces en aguantar nada, ¿entiendes? Bonita sintió débilmente de nuevo. Todo su cuerpo estaba tenso, y quizás el tormento no sería suficiente. No mucho después, muchos sonidos inundaron la habitación. Bonita alcanzó ese punto final y se liberó por completo. Quinn retiró ese aparato de esa zona. La niña, una vez más, estaba allí, y las lágrimas cayeron sin previo aviso. Bonita respiró con dificultad, haciéndose un ovillo. Con el estómago revuelto, Bonita pudo sostener la mirada salpicante de su novia, rogando en silencio por un respiro. Las dos personas se quedaron recostadas. Dime que me amas. Claro que te amo. Te amo demasiado. Eres una buena niña, yo también te amo. Y entonces Bonita ya no tuvo fuerzas para resistir el cansancio ni el peso de sus párpados. Se quedó dormida inmediatamente. Bonita no se despertó con el desayuno ya preparado, como las series que le encantaba ver en las novelas. En cambio se despertó con hambre. Las actividades de la noche anterior le habían agotado tanto que incluso moverse hacía que todo le doliera. Sin embargo, la respiración constante y el calor corporal que le habían sostenido durante toda la noche hicieron que todas sus quejas se desvanecieran. No hubo desayuno, pero el brazo que nunca se separó de su lado podía compensarlo. Ese brazo aún le rodeaba. Bonita abrió la boca y mordió la piel del brazo de abajo, la parte más cercana a ella. Quinn la había agotado aún así, pero aún así, era ella quien tenía que madrugar. Despierta y asume la responsabilidad inmediatamente. ¿Tan temprano me estás mordiendo? Sí, yo soy tu esposa, Bonita respondió con voz seca. En realidad sus voces no eran tan diferentes. La cuestión es que estaba ronca de tanto gritar y hacer sonidos durante la medianoche. Quinn dejó escapar otro suave sonido apretando los brazos y besando la frente de su novia. Ya basta, no puedo más. El olor es muy embriagador. Tienes que controlarte. Estoy a punto de fallecer. ¿Quieres que fallezca, mi amor? Bonita acaba de decirlo. No iba a fallecer solo por tener una noche loca con Quinn y no permitiría que eso sucediera. Solo quería que la otra persona supiera que su egoísmo la estaba dejando sin aliento. Ya te lo dije, incluso si falleces iré por ti, dijo Quinn. ¡Qué miedo!, dijo Bonita. ¿Quién podría ser mejor que tu novia? Bonita emitió un sonido bajo y pensativo antes de responder. Nadie, claro que nadie. Y al final, eso me da miedo. Si de verdad tuvieras miedo, no serías tan terca. Bonita giró su rostro hacia su novia. Se inclinó ella misma y le dio un tierno beso en la barbilla diciendo: tendría más miedo si no pudiera ser traviesa. Quinn no dijo nada, simplemente sostuvo fuertemente a la pequeña persona. Se habían estado tomando el pelo toda la mañana. Pasó casi una hora antes de que alguna de las dos se levantara de la cama. Mientras se duchaba, el teléfono de Bonita vibró insistentemente. La pantalla mostraba el nombre de su jefe, Tate, pero no se entendía por qué llamaba tan temprano. ¿Ya estás cansada? ¿Qué te ha pasado, chica terca? Quinn se burló. Cállate. Solo necesito descansar un poco. Eso significa que podemos continuar. Bonita casi le enseñó las garras ante las palabras de su novia. Había dicho que estaba cansada y necesitaba un descanso. Se refería a un verdadero descanso, no solo una breve pausa antes de volver al campo de la pasión, hasta quedar completamente exhausta. Además de encerrarte en la habitación todo el día y dejarte mover solo con una camiseta, no tengo otros planes. ¿De verdad piensas hacerme esto todo el día? ¿No deberíamos hacer otra cosa? Además de encerrarte en la habitación todo el día y dejarte mover solo con una camiseta, no tengo otros planes. Quinn, llamó Bonita, mientras ella sonreía dulcemente y se burlaba de su novia, haciendo que su rostro se arrugara de fastidio. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense mucho. Bye bye. Y no olviden suscribirse al canal.